Bien, hoy estamos con el doctor Villalobos, él es especialista en ginecología y obstetricia y justamente hoy vamos a hablar sobre las enfermedades y trastornos que hacen que una mujer pues no pueda tener hijos. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Un muchas placer tenerlo gracias. en casa, Gracias, doctor. muy amable. ¿Cuál es la condición por la cual una mujer no puede quedar embarazada, doctor? Digo que antes de referirme específicamente a causas femeninas de infertilidad, yo creo que es importante hacer conciencia de que el problema de infertilidad es un problema de pareja, es decir, no es un problema individual. Básicamente como un 40 a 50% de las causas el problema está exclusivamente en la mujer, pero también hay problemas en el varón. Si me preguntas específicamente cuáles son las causas principales por las que una mujer teniendo una pareja con un semen normal y no logran embarazo, Exacto. y estamos investigando cuáles son las causas en la mujer, podemos dividirlas básicamente en causas funcionales, es decir, trastornos de ovulación, que es la causa más frecuente, que la mujer no ovule correctamente mes a mes. Dentro de esas causas, una de las predominantes por frecuencia es el síndrome de ovario poliquístico, en el cual la mujer no ovula normalmente mes a mes. Hay causas anatómicas, por ejemplo, obstrucción de las trompas de falopio como consecuencia de una infección pélvica, que haya tenido una enfermedad pélvica inflamatoria y quedaron las trompas cerradas y de esa forma no queda embarazada. Alteraciones anatómicas a nivel del útero, donde el embrión tiene que implantarse, que hayan fibromas, pólipos en el útero que impida la implantación embrionaria. Trastornos a nivel del cuello del útero que impidan el ascenso de los espermatozoides hacia la parte interna de los órganos genitales femeninos. Es decir, hay mucha causa. En la mujer es más complejo el estudio que en el varón. En el varón es mucho más sencillo. Te haces un espermograma y ya nos da una información global muy certera y cercana a lo que él puede tener. En la mujer es un poco más complejo. En la mujer son muchas más las causas que pueden influir. Y una que sí voy a aprovechar la pregunta, porque creo que como información para la población general es indispensable saberlo, es que la mujer tiene fecha de vencimiento en su capacidad fértil. Bueno, sí, esa es una pregunta importante, porque ¿cuál es el momento más fértil de la mujer? Porque hoy por hoy, con todos los cambios también en la tecnología, uno piensa que tenemos mucho mayor amplitud en esto, ¿verdad? No, Y no, que ha eso no crecido cambia. mucho. Eso no cambia y más bien lo que ha cambiado son las condiciones sociales que agravan esta situación. Y te voy a explicar. La mujer cuando nace trae en los ovarios todos los óvulos que va a ocupar durante su vida. La mujer no forma óvulos nuevos, sino que cuando nace ya trae en sus ovarios todos los que va a ocupar y los que tiene. No forma nuevos, sino que va gastando mes a mes un grupo grande de folículos y se van agotando. Cuando la mujer está en etapa reproductiva tardía, y etapa reproductiva tardía que hay en la espalda son 36 años en adelante. 36. A partir de esa edad, la capacidad fértil de la mujer empieza a declinar casi un 50% a cuando estaba en una edad de 20, 24 años. La razón es porque los óvulos que le van quedando, primero, son de menor cantidad que los que tenía cuando estaba más joven y de menor calidad. Los óvulos que se ovulan tardíamente en la vida reproductiva de la mujer son óvulos que por alguna razón, estando ahí, ya no habían sido ovulados antes, o probablemente ya se van filtrando los que van siendo mejores para ovular tempranamente, y van quedando rezagados en el ovario los óvulos de menor calidad. Eso hace que la mujer o no se embarace, o cuando se embaraza tenga mayor posibilidad de tener complicaciones de aborto o de niños con problemas cromosómicos, especialmente hablando de problemas cromosómicos del síndrome de Down. El síndrome de Down es más frecuente en mujeres mayores, precisamente porque el óvulo ha sufrido todo el proceso de envejecimiento que sufren todas las células del cuerpo y por alguna razón esos óvulos no se ovularon antes, sino que se ovularon después de los 40 años. Entonces, la capacidad fértil de la mujer es un concepto que creo que es importante que lo recuerden. La mujer tiene un periodo fértil en donde su fertilidad es máxima, pero después de los 36 años empieza a decaer. ¿Cuál es el problema que hay socialmente hoy en día? Pues que uno de los factores que siempre yo he achacado a esto son las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas que aparecieron hace 50 años en el mercado llegaron a hacer una división entre sexualidad y maternidad. Es decir, la mujer logró a través de la pastilla anticonceptiva postergar su maternidad con seguridad. Y entonces, hoy en día, con todas las ofertas de empleo que tienen las mujeres, con su superación personal, acceso a educación superior, hoy en día las mujeres ocupan puestos gerenciales, puestos de labor
laborales de mucha responsabilidad, etcétera. Entonces van postergando su maternidad para que no interfiera con su trabajo. Sí, sí. Y hoy en día los métodos anticonceptivos son muy seguros, reversibles y hacen que la mujer se confíe en postergar su deseo de maternidad hasta haber alcanzado sus logros profesionales o académicos o en lo que se desarrolle. Entonces, cada vez más estamos viendo mujeres o parejas que empiezan a buscar hijos después de los 37, 38 años, en donde ya estamos luchando no solamente con los factores anatómicos que hablamos, con los factores hormonales que hablamos, sino con la calidad de los óvulos. Y contra eso no hay nada que hacer. Es decir, los óvulos que van quedando tardíamente en la vida reproductiva, no hay forma ni de aumentar el número, ni de aumentar la calidad de los óvulos. Entonces la mujer después de los 36, 37 sufre una disminución en su capacidad fértil de forma natural. Es que uno hubiera pensado que si no ha usado ninguno antes, todavía tiene ahí una reserva. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. Y es una muy buena pregunta, porque la gente piensa, bueno, si no estoy gastando óvulos, porque no estoy ovulando, porque estoy tomando pastillas, ¿por qué se me van a acabar? No existiría la menopausia. Pues sí. Pues sí. Porque, vamos a ver, los óvulos están almacenados en los ovarios en forma inmadura, se llaman folículos primordiales. De ahí pasa a folículo primario, de ahí pasa a folículo preantral, después a folículo, ahí van creciendo. Pero el paso de folículo primordial a folículo primario y folículo preantral ocurre constantemente en la vida de la mujer desde que es niña, desde antes de la pubertad, incluso durante épocas de embarazo, incluso durante el tiempo que tome pastillas anticonceptivas. Ese gasto de óvulos es continuo. Si usted coge un ovario de una niña recién nacida y así a lo Criminal Minds se lo saca del cuerpo y se lo ve al microscopio, se cuentan alrededor de 2 millones de óvulos primarios en los ovarios de una niña recién nacida. Y si no, bueno, 2 millones es un montón. Si usted se puede contar cuántas menstruaciones hay desde los 15 años que digamos que le baje la primera, a los 50 que se le la última, son como 500. Y el otro 1.900.000 y resto, ¿qué pasó? Bueno, es porque ese fenómeno de pasar de primario, primordial, y se atrecian y se van perdiendo y se van perdiendo, es continuo durante la vida de la mujer. Si eso no fuera así, no tendríamos problemas de menopausia, porque todas las mujeres tomarían pastillas anticonceptivas, ponen sus ovarios en reposo, ahorran y después a los 50 dejan de tomar pastillas y tendrían una juventud eterna. Las preguntas inician, ¿verdad? Y nuestras televidentes ya arrancan con consultas. Doctor, una de ellas nos pregunta, bueno, yo soy diabética, ¿voy a tener algún inconveniente cuando quiera ya buscar la opción de tener bebés? Bueno, la diabetes en sí no es una condición que produzca infertilidad, pero es una condición de muy alto riesgo. Es decir, ella debería de tener un control diabético perfecto y decidir muy bien el momento en que se va a embarazar. Porque si está descompensada de su diabetes, o no se embaraza o el embarazo sufre complicaciones serias. Entonces, tiene que tener un control diabético importante y ojalá decidir un embarazo en edades tempranas. No dejar su embarazo para después de 36, 37 años, que encima ya de por sí la edad contribuye a que sea más difícil. Ya la diabetes a esa edad ha tenido mayor tiempo de estar en el organismo, ha deteriorado órganos blancos como riñón, etcétera, y entonces el embarazo se puede complicar más. Entonces, lo ideal en una persona diabética es, primero, que tenga un control diabético perfecto, que ojalá se embarace en edades reproductivas tempranas y jóvenes, y que se escoja el momento en que se va a embarazar, no que se embarace accidentalmente. Porque si se embaraza sin darse cuenta que estaba descompensada su diabetes, hay mayor riesgo de malformaciones, mayor riesgo de aborto, mayor riesgo de complicaciones en el embarazo. Y entonces la mujer embarazada es una mujer que sí tiene que tener muy claro el momento en que se va a embarazar, que es cuando está compensada completamente de su problema diabético. Perfecto. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de las mujeres con enfermedades crónicas? Una amiga televidente nos pregunta por el lupus, por ejemplo. ¿Hay que dejar los medicamentos durante el proceso del embarazo? No. ¿Cómo funciona? Enfermedades crónicas hay de todo. Lo que ella me está hablando es una enfermedad autoinmune de tipo reumatológico que se llama lupus, que generalmente se controla con esteroides, y hay otros medicamentos también como, bueno, no vale la pena mencionar el nombre porque nadie me lo va a entender, pero bueno, son medicamentos que algunos de ellos no hay problema de usarlos durante el embarazo, otros sí. Exacto. Entonces, igual aplica para cualquier enfermedad crónica. Si la paciente tiene alguna enfermedad crónica, tiene que estar perfectamente definido el momento en que se va a embarazar. ¿Cuándo es? Cuando esté ocupando el mínimo de medicamentos para mantenerla estable y con medicamentos que puedan ser continuados durante el embarazo.
Me refiero, por ejemplo, más frecuente que el lupus, por ejemplo, la hipertensión arterial. Las mujeres que son hipertensas, Eso, sí. antes de embarazarse, tienen que tener, primero, estudios de que todos sus órganos blancos están bien. Es decir, tiene función renal normal, función hepática normal, electrolitos normales, ácido úrico normal. O sea, todo normal, estar compensada de su presión con la mínima dosis necesaria y con un medicamento que sea seguro y que pueda continuar durante el embarazo. Porque hay medicamentos para la hipertensión que no se pueden tomar en el embarazo porque producen malformaciones. Entonces, hay que saber qué medicamento está tomando, cuál es la mínima dosis eficaz y que ese medicamento sea seguro para que pueda continuarlo durante el embarazo sin riesgo. Y obviamente todas estas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, enfermedades autoinmunes como el lupus, el Sjögren, lo que usted quiera, tiene que tener un control médico adecuado y es entre el médico y la paciente en la elección del momento de lograr embarazo para maximizar los buenos resultados del embarazo. Ahora, doctor, ¿qué pasa con todas estas mujeres también que vamos a decirlo de manera popular, ¿verdad? Porque así es como se refieren. Es que a mí no me pegan, o cuando se refieren a alguna muchacha, es que esta muchacha ha tenido 1, 2, 3 embarazos, pero no le pegan 1, 2, 3 meses y se le viene el bebé. Hay dos términos que aunque parezcan sinónimos no lo son. Uno es infertilidad y otro es esterilidad. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, desde el punto de vista semántico médico no es lo mismo. La gente los enreda y los confunde, Sí, pero sí. para nosotros no es igual. Infertilidad es aquella pareja que luego de un año de intentar tener un embarazo y de exponerse a tener relaciones en el momento de la ovulación, luego de un año de intentarlo no logran embarazarse. Esas son las pacientes que caen en el término de infertilidad. Un año de exposición real a embarazo sin lograrlo. Esas son las que tienen que buscar ayuda inmediatamente. Pero otro grupo son aquellas pacientes que sí se embarazan pero los abortan. Es decir, que tienen abortos a repetición. Ellas se les conoce con el nombre de esterilidad. En realidad el nombre no es importante, pero sí es importante hacer la diferencia porque las causas de infertilidad no son las mismas de las causas de la si esterilidad. logras embarazarte. Exactamente. Okay. Ahora, lo que hay que investigar es por qué, si se embaraza, lo pierde. Claro. Hoy en día hay avances importantes en algunas cosas que hace algunos años no se conocían. Por ejemplo, hoy en día tenemos la posibilidad de ver un panel de trombofilias, que es un panel genético, para ver si la mujer tiene una mayor tendencia a hacer microcoágulos o microcoágulos en la circulación que lleva a la sangre hacia el embrión y produce un aborto. En estos casos, la acción temprana con medicamentos que son anticoagulantes, como heparinas de bajo peso molecular, logran sacar los embarazos adelante sin ningún problema. Cada día vamos conociendo más causas de aborto a repetición y cada día tenemos más herramientas para ayudarle al paciente a sacar adelante sus embarazos. Existen pruebas, como te digo, paneles de trombofilias, análisis de cariotipo a la pareja, alteraciones de tipo inflamatorio, síndrome antifosfolípido, anticardiolipinas, anticoagulante lúpico. O sea que hay cosas que sí tienen la posibilidad de ser tratadas. Hay otras causas de aborto a repetición en las cuales no existe tratamiento. Y lo que hace uno es dar un consejo genético adecuado. Claro. Por ejemplo, si tienen alguna alteración en el cariotipo, el papá y la mamá, que en ellos sea inaparente, pero que a la hora de reproducirse esté produciendo embriones anormales, pues uno podría recomendarle a ellos, o por lo menos decirle, mire, la posibilidad de que usted se embarace y tenga un aborto es de tanto por ciento por esta condición. Existen también hoy en día cosas mucho más avanzadas. Por ejemplo, podemos hacer estudio genético de los embriones para saber si el embrión viene cromosómicamente bien o no antes de ser transferido al cuerpo de la mujer, eso por fertilización in vitro. Dime, no, entonces decía, hoy en día existen herramientas. Por ejemplo, una fertilización in vitro en donde yo saco tus óvulos de tu cuerpo, los fecundo en el laboratorio con el semen del esposo, dejamos el embrión evolucionar hasta el día 5, en ese momento le hacemos una biopsia a cada embrión y podemos identificar si los embriones vienen cromosómicamente bien o no. Y entonces sabemos cuáles son embriones que si los transfiero o no se implantan o se implantan y se abortan, o embriones que sí son sanos y que la posibilidad de implantación es muy alto y con eso vamos adelante. Increíble, ¿verdad? Ahora, doctor, hay otra amiga también televidente que nos escribe y nos dice que ella se cuidó por mucho tiempo, ¿verdad? Tomando diferentes anticonceptivos o diferentes, digamos, recursos y que ahora que ella ya paró para quedar embarazada, no ha habido manera de quedar embarazada. Y aquí surge la pregunta, ¿realmente hay consecuencia de cuidarse por dando tiempo con métodos anticonceptivos? Eso es una extraordinaria pregunta y creo que a ella y a mucha gente le va por lo menos a quitar un gran peso de encima.
Las pastillas anticonceptivas son métodos anticonceptivos total y completamente reversibles. Es decir, no dejan infertilidad permanente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que vos empezás a utilizar anticonceptivos sin saber si tenés un problema de fertilidad o no de fondo. Y entonces cuando vos dejas las pastillas y no quedas, le echan la culpa a la pastilla. El problema de infertilidad probablemente lo ha tenido de siempre. Lo que pasa es que no se había diagnosticado porque no se había expuesto a embarazo. Las pastillas anticonceptivas no producen infertilidad permanente. Pastillas ni cualquier otro método. Tal vez algún método como los de antes, que eran la té de cobre, que eventualmente podrían favorecer una infección en el canal genital y que inflamara las trompas y que las trompas se cerraran y que la dejaran con una infertilidad residual, eventualmente podría ser. Pero los métodos anticonceptivos reversibles hormonales, inyecciones, pastillas, el anillo, etcétera, son total y completamente reversibles. Lo que pasa es que, claro, estás tapando tu problema de fertilidad de fondo, que nunca lo habías estudiado porque no habías tenido interés de embarazo antes, y que cuando ya quieres quedar embarazada y suspendes esos métodos y no quedas, pues queda la duda de si fue porque tomé tanto tiempo pastillas. Usted puede tomar pastillas 1 año o 15, que al suspenderlos se recupera el 100% de tu capacidad fértil a los 3 meses de haber suspendido los anticonceptivos. Bueno, aquí votamos un mito. Aquí acabamos de votar un mito. Votamos un mito. Ahora, quistes en los ovarios, ¿esto podría eventualmente provocar una infertilidad? Bueno, eso es un tema enorme, pero hay un síndrome que se llama el síndrome de ovario poliquístico, que el nombre, a mi gusto, es el peor nombre que tiene cualquier síndrome en medicina. Yo digo que el que le puso el nombre que se puso por los doctores Stein y Leventhal en 1950, lo hemos arrastrado hasta hoy, aún a sabiendas de que el nombre no corresponde con lo que está pasando, pero el nombre se quedó. En el síndrome de ovario poliquístico la gente piensa que el problema es que los ovarios tienen un montón de quistes, y en el síndrome de ovario poliquístico no hay un solo quiste en el ovario. Y el problema es que el ovario está siendo mal estimulado, no ovula correctamente, está bloqueado. Y al estar bloqueado, la producción hormonal del ovario se altera y la mujer no le viene la regla. O no le viene, o se la atrasa 3 meses, sangra 1 semana, 15 días, 22 días, se le quita, 2 semanas después vuelve a sangrar, se le quita 3 meses después vuelve a sangrar. Son ciclos totalmente irregulares. Son mujeres que no ovulan normalmente mes a mes y que generalmente además asocian problemas de hiperandrogenismo. Son mujeres que tienen un poquito más de acné, un poquito más de vellito en la cara. Hay una amplia variedad de fenotipos del síndrome de ovario poliquístico. Ya no es aquella mujer que era obesa, peludita, con acné, que era la única que tenía síndrome. Hoy en día sabemos que hay mujeres que son delgadas, sin nada de acné, sin nada de grasa en el cuerpo, etcétera, y además tienen un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico es bastante complejo. Sí es una condición que produce infertilidad por problemas de ovulación. Sí es un problema que requiere de tratamiento porque si no, no se embarazan. Se puede revertir, es decir. Sí hay medidas de tratamiento para esto. No es que una mujer que tenga ovario poliquístico nunca va a poder quedar embarazada. No, eso no es así. Sí hay esquemas de tratamiento. Hay que saber cuál es el origen del ovario poliquístico y cómo tratar eso para que la mujer pueda retornar a sus ciclos ovulatorios normales y se pueda exponer a embarazo. Y una señora que tenga ese problema de, digamos, de los ovarios y además tenga el útero invertido, ¿puede complicársele para quedar embarazada? Ese es otro mito que es importante quitar. El útero invertido ocurre en el 20% de las mujeres. ¿En el 20? 80% de las mujeres tienen el útero en posición en anteversoflexión, o sea, inclinadito hacia adelante con relación a la vejiga. Un 20% de las mujeres tienen el útero inclinado para atrás. Eso se llama una retroposición uterina, un útero en retroversión. Antes se asociaba la retroposición uterina con el desarrollo de una enfermedad que se llama endometriosis. Y la endometriosis sí produce infertilidad. Pero usted puede tener un útero en retroposición sin endometriosis y es como que lo tuvieran antes. O sea, no hay ninguna diferencia para lograr embarazo. Te digo, antes se asociaba la retroposición como causa única o factor principal del desarrollo de la endometriosis. Hoy en día sabemos que no es así. La endometriosis es una enfermedad más de resorte inmunológico que anatómico. Pero a veces las mujeres con útero en retroposición, que además asocian endometriosis, en ellas sí hay problemas de infertilidad, pero no por la posición del útero, sino por la endometriosis que lleva a eso. Ok. Ahora hay otro caso que ella nos dice que ella tuvo un hijo a los 20 años. 11 años después, bueno, ya tiene algunos añitos de estar queriendo buscar otro bebé, pero no ha habido manera. Dice que si el hecho de haber tenido un hijo tan joven
hace que ya tantos años después no pueda concebir? No, no, vamos a ver. La edad, como te digo, es una condicionante en el sentido de que se va perdiendo la capacidad fértil de la mujer conforme aumenta la edad. Estamos no es hablando mismo, de 31 años. Es una mujer súper joven, en edad fértil perfecta. Claro. Habría que ver varias cosas. Primero, si es una infertilidad secundaria, es decir, si es con la misma pareja o si ha cambiado de pareja. Y si es con la misma pareja, ver qué ha pasado en el transcurso de estos años, si aparece alguna condición en él o en ella que haya cambiado y que esté produciendo un problema de infertilidad. A veces en el hombre pasan inadvertidos situaciones que pueden alterar el semen. Por ejemplo, varicoceles asintomáticos, traumatismo testicular, etcétera, que podría eventualmente desmejorar la calidad del semen y podría que el problema no esté en ella, sino en el esposo. Entonces, habría que estudiarlos como pareja. Eso es importante. ¿Verdad? Habría que estudiarlos como pareja. Eso es importante. Hay otra televidente también que nos pregunta, ella tiene 5 años de estar pidiendo bebé y no ha habido manera. Ahora, en este momento, actualmente ella está tomando metformina, está tomando ácido fólico y ahora el doctor le recetó o le están dando en este momento progesterona para ayudar. Pero, vamos a ver, digamos, la metformina es un medicamento que se utiliza cuando la mujer tiene un síndrome de ovario poliquístico asociado a un síndrome de resistencia periférica a la insulina. Ajá. Es un poco complejo explicarlo en televisión y así sin material audiovisual, pero más o menos te lo voy a explicar de esta forma. La insulina es una hormona que se produce en una glándula en el abdomen, que es el páncreas, y la función de la insulina es meter el azúcar que circula en la sangre al interior de la célula. Lo hace a través de pegar la insulina en un receptor de membrana de las células y por ahí se abre un canal y se mete el azúcar. Así fácil. ¿Y eso, ¿Qué sucede? ¿Qué tiene que ver con...? A eso voy. Exacto. Eso voy. Las personas que tienen problemas en los receptores de insulina, el páncreas se ve en la necesidad de aumentar la cantidad de insulina que produce para poder mantener los niveles de azúcar normales en la sangre. Correcto. Ok, ese exceso de insulina actúa también en la teca del ovario, en la parte interna del ovario. Y entonces, al actuar ahí, aumenta la producción local de unas hormonas en el ovario que se llaman andrógenos, que son las que llevan a producir Las acné, del hombre, etcétera, digamos. Ajá. que hacen que el ovario se bloquee y entonces la mujer no ovula. Entonces, la metformina lo que es un regulador de los niveles de azúcar porque le ayuda a la insulina a meter el azúcar a las células. Entonces, al tomar metformina, el páncreas no se ve en la necesidad de producir tanta insulina que bloquea el ovario y entonces el ovario empieza a ovular solito. Ya. Esa, digamos, es en los casos en donde el síndrome de ovario poliquístico es debido a una resistencia periférica a la insulina, pero no es en el 100% de los casos que eso es así. ¿Cuánto tiempo más o menos podría eventualmente tomar este tratamiento como para ver un resultado? Mínimo 6 meses. Ok, entonces tiene que darle un chance. Mínimo 6 no es meses. de un día Ahora, para la otro. progesterona es una hormona que le están dando no para ayudar a que se embarace ni para ayudar a que ovule, es para que la regla le venga regularmente mes a mes. La progesterona es una hormona que se produce en el ovario después de que la mujer ovula. Si no se produce progesterona, el endometrio, que es el tejido que sangra, que es el que tapiza la pared interna del útero, no sufre los cambios necesarios para que ocurra una menstruación regular. Entonces, cuando la mujer no ovula, no produce progesterona. Claro, claro. Y entonces lo que se le da es progesterona para mantener el ciclo menstrual regular, pero no para que se embarace. La progesterona no le está ayudando en nada que se embarace. Si ella no produce estrógeno es porque o tiene un síndrome de Turner, que es un problema cromosómico en el cual no se desarrollan los ovarios y de esa forma ella no desarrolla producción hormonal, ¿verdad? Que es la única opción que se me ocurre, o que le hayan quitado los ovarios por algún tumor o alguna cosa y que necesite tratamiento hormonal de reemplazo. A los 21 años, tomar estrógenos como terapia de reemplazos porque o nació sin ovarios, o sus ovarios dejaron de funcionar en forma muy prematura, cosa que es rarísimo. Sí, muy joven. Entonces, habría que estudiar muy bien el caso porque no tengo muy claro por qué razón le están dando estrógenos a esa edad. Exacto. Pero si la razón es porque ella nació con unos ovarios atróficos y disfuncionales porque tiene un problema cromosómico tipo síndrome de Turner, ella no va a poder embarazarse con sus propios óvulos porque no tiene óvulos. Okay. Pero hoy en día la tecnología permite que una persona donante le done óvulos, se fecunden con el semen de la pareja y se le transfieran al útero de ella, porque útero probablemente sí tiene y funcional. Okay. Entonces es capaz de llevar adelante un embarazo con un óvulo donado si es que ella no los produce. Pero para eso habría que estudiar qué es el problema de ella, ¿verdad? Bien.
Tenemos a otra amiga también que nos escribe y nos dice que ella tuvo un bebé, ¿verdad? Tuvo su primer hijo y luego de su primer hijo empezó a cuidarse con anticonceptivos, tomó anticonceptivos por 6 años, a los 6 años dejó de tomarlos porque quería tener un segundo bebé, pero resulta que donde dejó de tomar los anticonceptivos no ha habido manera que le baje la regla nunca más. Ok, sí, ella probablemente, bueno, habría que estudiar varias cosas en ella. Lo más importante es ver si no tiene un síndrome de Asherman. Un síndrome de Asherman es un problema dentro Ay, doctor, qué montón de nombres. ¿Cómo saben tanto? Es que qué impresión. El síndrome de Asherman es un trastorno en el endometrio, en el tejido que sangra, que si ella tuvo un parto difícil, se infectó, se pegó la placenta, hubo que hacerle grado, a lo mejor puede haber tenido sinequias en el útero y haberle producido esto. O un problema hipofisiario después del parto, en donde ella dejó de producir hormonas normalmente por una necrosis isquémica de la hipófisis, que también es otra condición. Pero lo más importante, esos son, digamos, garbanzos de a libra, eso es lo más poco frecuente. Lo más frecuente que nosotros vemos en estas mujeres que luego de un embarazo toman pastillas, etcétera, es que a veces, después de un parto, quedan con mucho sobrepeso. Y a la hora, mientras esté tomando pastillas anticonceptivas, está sangrando, porque las pastillas anticonceptivas le están dando las hormonas para que ella sangre. Claro. Pero en el momento que suspende las pastillas, su patrón hormonal de fondo se pone de manifiesto. Y entonces, si ella tiene problemas de sobrepeso, quedó con sobrepeso, etcétera, podría estar con un problema de anovulación por un problema hormonal. Entonces, habría que ver si es eso, y eso tiene una fácil solución, pero la razón por la cual no le viene la regla es porque no está ovulando. Y si no está ovulando, hay que encontrar la causa de por qué no ovula. Y la razón puede ser por sobrepeso. Es una muy buena opción. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer específicamente? O sea, ella lo que tiene que hacer es primero investigar a ver por qué no está ovulando. La razón por la cual no le viene la regla es porque no ovula. Y lo que hay que investigar es por qué no está ovulando después de haber suspendido las pastillas. Y una causa frecuente de esto es el sobrepeso. A veces las mujeres varía mucho su peso corporal de antes a después del parto y entonces quedan con un sobrepeso que hace que no ovulen correctamente y por eso la regla no viene. Ok, tenemos otra televidente que tiene 31 años, ya tiene 3 hijos, pero quiere tener el cuarto, pero parece que tiene una displasia leve y no puede embarazarse, le dio una displasia leve. ¿Esto incapacita de embarazarse, doctor? No, para nada. Para nada, lo que hay que hacer es tratar primero la displasia leve y después embarazarse. La displasia es una alteración en las células del cuello del útero, que si es leve, con un tratamiento local de una crío, se corrige, inmediatamente después ya puede quedar embarazada sin problema. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Normalmente se hace la crío, se espera 3 meses, se hace un control de colposcopía y si sale normal el cuello ya tiene libertad para poder embarazarse. Lo que no es conveniente es que se embarace teniendo una displasia leve, porque la displasia no podría ser tratada durante los 9 meses de embarazo y más bien podría pasar de displasia leve a moderada a severa en ese lapso y no tenés opción de tratamiento. Entonces lo ideal es, teniendo claro que tiene una displasia leve, primero trate la displasia leve, que se trata de una forma muy fácil, y después de 3 meses que le hagan una colposcopía de control, si ya está sin displasia, se puede embarazar. Ok. Otra cosa también que se maneja popularmente, doctor, y que sí, que hay mucha gente que dice, bueno, no, es que esa muchacha es una estresada, por eso es que no queda embarazada, ¿verdad? O aquella, aquella emocionalmente es una tragedia. ¿Esto verdaderamente tiene influencia en la posibilidad de quedar embarazada? Sí, claro. Si me preguntas cuál es el mecanismo fisiopatológico que la ansiedad y el estrés producen que una mujer no se embarace, no lo sabe nadie. Pero todos los que hacemos medicina reproductiva, todos los que nos dedicamos a infertilidad, tenemos nuestras historias. Y todo el mundo está consciente de que el nivel de estrés de la persona definitivamente afecta la posibilidad de lograr un embarazo. Te cuento algunos casos. Por ejemplo, me viene a la mente ahorita una pareja que la mujer llegó con el esposo al consultorio. El esposo estaba muy serio, como que un poco enojado con la señora, o yo no sé si era con la señora o conmigo, pero yo no los conocía. O sea, no era con usted. Y la señora empezó a hablar muy tímidamente y me dijo, oiga, doctor, es que nosotros tenemos ya 10 años de infertilidad, no hemos logrado embarazo, hemos pasado por miles de exámenes, miles de consultas, y nada. Y un día yo lo oí usted hablando en tele y yo quise venir a consultar con usted, pero mi marido no estaba de acuerdo. Y le digo, ¿por qué no está de acuerdo su marido? Me dice, porque hemos gastado mucho dinero en médicos, 10 años, esfuerzos, desmotivaciones, depresiones cuando baja la regla, todo lo que una mujer en este periodo pasa, lo hemos pasado. Y nosotros decidimos adoptar. Y ya está, nuestro proceso de adopción está muy avanzado, el otro mes ya nos entregan a nuestro hijo, pero yo quería venir a
con usted para que usted me diera una última esperanza. El marido nunca dijo una sola palabra, tenía una cara así como un poco amarga, ¿verdad? Y yo no quise meterme mucho porque, ¿verdad? Pues yo lo que hice fue cerrar la computadora y le dije a la señora, si ya Dios te puso en el corazón que adoptaras y ustedes ya han pasado por el camino de adopción y ya ese niño está para ustedes, probablemente ese es el camino que el Señor tiene para ustedes. Si usted tiene duda en la adopción, no adopte. Pero si usted decidió en su corazón adoptar, olvídese, ese es su hijo. Claro. Bueno, adoptaron, 3 meses después me llegó embarazada sola. Claro. Esas historias pasan con mucha frecuencia. Sí. Tuve una paciente, simpaticísimo el caso de una historia parecida, que después de un proceso de infertilidad de muchos médicos llegó conmigo, pero me dijo, doctor, vengo para que me diga si tengo posibilidad de embarazarme o no, porque me voy a meter en una maestría. Digo, bueno, mija, y ya la maestría la matriculé. Pero no entendí, y digo, entonces. Ok, bueno, entonces digo, bueno, mijita, vea, haga su maestría. Usted tiene 30 años, haga su maestría y olvídese del tema del embarazo un par de años y después lo retomamos. No va a pasar nada en 2 años. Realícese como profesional, haga su maestría. Sí, doctor, es que yo desde los 25 ando con este cuento de que quiero embarazarme. Ya tenía 30, tenía 5 años en esto y nos embarazaba con su pareja. Sí. Entonces llegó un momento y nos dijo, bueno, a los 30 años, digo, bueno, y se me está pasando el tiempo de madre y el tiempo para hacer mi maestría, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a hacer mi maestría, pero no sé si me oyó en tele o en algún lado me vio y se llegó al consultorio. Pero me llegó diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿O me embarazo o hago la maestría? Yo no sé, yo no soy Dios para decir quién se va a embarazar, quién no. Pero si usted ya decidió hacer su maestría, hágala. Se embarazó y a los 6 meses tuvo que suspender la maestría porque quedó embarazada. Ay, sí. Entonces, estas historias hay miles. Todos los que hacemos medicina reproductiva tenemos nuestros propios cuentos y nuestras propias historias. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el factor emocional, cuando usted le mete mucha ansiedad, mucha emoción a esto, dificulta que logres un embarazo. En los 2 casos que te conté, el factor común ahí es que le quitaron el foco de atención al problema de infertilidad y se realizaron personalmente de otra forma. Una adoptando, la otra estudiando, pero al final de cuentas le quitaron atención y se embarazaron. No te quiero decir con esto que es la única causa, jamás. Pero que influye, influye. Incluso hay un estudio interesante en una universidad en Chicago de un grupo de parejas que fallaron en su primer intento de fertilización in vitro. A un grupo, a la mitad, las pasaron a hacer un segundo ciclo de in vitro de seguido, y a la otra mitad, las que aceptaron, empezaron un proceso psicológico de adaptación, de tolerancia, de un montón de factores que los manejaron de control de ansiedad, y después de haber pasado por esa terapia les hicieron una fertilización in vitro. Resulta que las tasas de implantación fueron mayores en ese grupo que en el grupo control. Y dicen, no, ok, hoy en día el cuerpo médico incluye dentro de los centros de infertilidad apoyo psicológico porque forma parte integral de la mujer. Claro. Usted no puede separar eso de la parte orgánica, la parte emocional tiene una influencia absolutamente directa. Ay, doctor, como siempre, doctor Villalobos, es un placer conversar con usted. Muchísimas